Saludos. Vamos a continuar con el video del tema. Vamos a ver lo que son variaciones, permutaciones y combinaciones. Muy bien, en el video anterior vimos que para saber el número de maneras en que puede ocurrir un evento, o se multiplica el número de formas en que ocurren sus subeventos o sucesos, o se suman. ¿Sí? La mayoría de las veces se multiplican, es decir, la mayoría de las veces se ocupa el principio fundamental del conteo multiplicativo. Y aunque vimos ejemplos donde se aplica el aditivo, el que más se llega a usar es el multiplicativo. Entonces, cuando usamos el multiplicativo, pues ocurren algunos casos especiales que a su vez reciben un nombre. Por ejemplo, si voy a aplicar el principio multiplicativo, puedo realizar una variación, o una permutación, o una combinación. ¿Sí? Bien, esto ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Nos dice así: antes de entrar en materia es necesario revisar el concepto de factorial de un número. El factorial de un número entero positivo es el producto de todos los valores empezando, a ver, aquí le voy a mover, empezando, ahí está, por el original hasta 1. Se representa por el símbolo n y una exclamación, signo cerrado o de admiración cerrado. Es decir, eso se lee como n factorial, así se lee. Los siguientes ejemplos clarificarán lo que es el factorial de un número. Por ejemplo, 1 factorial es 1. 2 factoriales, 2 por 1, que es igual a 2. 3 factoriales, 3 por 2 por 1, que es igual a 6. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, igual a 120. 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y es igual a 720, y así nos podemos ir. Dice, y así sucesivamente. El 0 no es un entero positivo, pero también se toma en cuenta, y por conveniencia se considera que 0 factorial es igual a 1. Entonces esto es algo que nos puede parecer un poco extraño, porque normalmente pensamos que el 0 factorial es igual a 0, pero no. Por conveniencia, para que las fórmulas que vamos a ver siempre sean usables, no tengan excepciones, necesitamos considerar como 0 factorial igual a 1. Esto se hace por conveniencia. ¿Sí? Bueno, seguimos. Una vez establecido lo que es el factorial de un entero no negativo, o sea, al decir entero no negativo quiere decir que se incluyen los positivos y el 0. Cuando se dice enteros positivos, no se incluye el 0, desde el 1 en adelante. Y cuando se dice enteros no negativos, se incluyen del 1 en adelante, pero también el 0. Es la diferencia. Entonces, cuando decimos entero positivo es del 1 en adelante, entero no negativo es del 0 en adelante. En este caso, como estamos considerando el 0, pues se dice que enteros no negativos, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces dice, una vez establecido lo que es el factorial de un entero no negativo, se procederá a analizar algunas consecuencias de la aplicación del principio multiplicativo del conteo. Es raro que el principio aditivo se utilice solo, y normalmente se usa junto con el multiplicativo, por lo que es de primordial importancia comprender el principio multiplicativo para aplicarlo solo o en combinación con el aditivo. La siguiente figura muestra una tabla en donde se presentan todas las formas simples de conteo, derivadas del principio fundamental del conteo multiplicativo, de acuerdo a la naturaleza del problema. A la derecha se observa la fórmula que se requiere aplicar. A ver, aquí tenemos una tabla que yo les sugiero que tomen nota. Yo les voy a pasar un formulario, pero como mi computadora está en reparación, pues ahorita no puedo pasarles el formulario. Entonces les sugiero que tomen nota a mano de esta tabla. Vamos a analizarla. Entonces vamos a ver el encabezado. Dice, el orden es importante, se incluyen todos los elementos, se permiten repeticiones y el nombre de la operación a efectuar y la fórmula. A ver, entonces ahora vamos con la fila número 1. A ver, ahí, ¿el orden es importante? Sí. ¿Se incluyen todos los elementos? No. ¿Se permiten repeticiones? No. Entonces lo que hay que usar es lo que se llama una variación, y esta es la fórmula. N y K son enteros. Normalmente K es menor o igual que N. Pero cuando son iguales, aquí en esta parte de la fórmula, si N fuera igual a K, entonces su resta sería 0, puesto que son iguales. Pero la división entre 0 está prohibida en matemáticas. Ah, pero ahí no es 0, es 0, pero está un símbolo de factorial. Entonces sería dividir entre 0 factorial, que es 1, ¿verdad?
Entonces, ya ven, ahí es donde se necesita que 0 factorial sea 1. Si 0 factorial no fuera 1, esa fórmula fallaría en ese caso. Pero no, antes de fallar, hasta da el resultado correcto si consideramos que 0 factorial es 1. A ver, la fila número 2. En la fila número 2 dice, ¿el orden es importante? Sí. ¿Se incluyen todos los elementos? No. ¿Se permiten repeticiones? Sí. Ah, bueno, entonces ahí vamos a ocupar una variación con repetición y aquí está la fórmula. Para la número 3, ¿el orden es importante? Sí. ¿Se incluyen todos los elementos? Sí. ¿Se permiten repeticiones? No. Entonces pueden ser dos casos, puede ser una permutación normal o una permutación circular. Del contexto del problema nosotros sabremos si es una permutación normal o una permutación circular. Entonces, de acuerdo a eso, ocuparemos cualquiera de estas dos fórmulas en ese caso. Bien, seguimos. Para la fila 4. ¿El orden es importante? Sí. ¿Se incluyen todos los elementos? Sí. ¿Se permiten repeticiones? Sí. Entonces tenemos una permutación con repetición y esta es la fórmula que vamos a tener que usar. Luego, para la fila 5. A ver, le voy a ir subiendo. Para la fila 5. ¿El orden es importante? No. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Y, a ver, déjeme ver acá. ¿Se permiten repeticiones? No. Entonces, en todas las respuestas es no. Entonces ahí se ocupa una combinación, ¿verdad? Y esa es toda la fórmula. He de decirles que la combinación es la que más se utiliza de todas, las 6 que están ahí. La combinación. Cuando las 3 respuestas son no, se ocupa la combinación. Esta es la más usada de todas. Bien, y la última, la 6. Vamos a ver las preguntas. A ver, ¿el orden es importante? No. ¿Se incluyen todos los elementos? No. ¿Se permiten repeticiones? Sí. Bueno, entonces ahí usamos una combinación con repetición, ¿verdad? Y esta es la fórmula. Vean que las fórmulas tienen, en general no todas, pero la mayoría tienen factoriales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice que en las fórmulas se tiene que n, k, n1, n2 y todos los números que aparecen allí, pues son enteros, o son enteros no negativos, ¿verdad? Algo que ya había dicho, que normalmente k es menor o igual que n, en general. No siempre, pero casi siempre. Y vamos a ver los ejemplos. Aquí vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, supóngase que un autobús hay 3 asientos vacíos y hay 5 personas que pueden ocuparlos. ¿De cuántas formas se puede hacer? O sea, lo primero que hay que averiguar es si aquí se aplica el principio fundamental del conteo multiplicativo. Sí, porque si no se aplica el principio fundamental del conteo multiplicativo, todo lo que vimos en la tabla anterior no nos sirve. Eso es cuando es aplicable el principio fundamental del conteo multiplicativo. Entonces vamos a ver si se aplica. Entonces de ahora en adelante por brevedad se designará como principio multiplicativo. Sí, ya no voy a estar diciendo principio fundamental de conteo multiplicativo. Ya basta con decir principio multiplicativo y ya me estoy refiriendo a eso. Y de forma similar se hará con el principio aditivo, es decir, ya no voy a decir el principio fundamental del conteo aditivo, ya nada más voy a decir principio aditivo. Seguimos. El evento consiste en saber de cuántas maneras se pueden sentar 5 personas en 3 asientos. Este evento consiste entonces en 3 sucesos o subeventos. Sentar a una persona en un asiento, en el primer asiento, sentar a la segunda persona en el segundo asiento y a la tercera en el tercer asiento, ¿no? Sentar a una persona en un lugar no impide sentar a las demás, por lo que la ocurrencia de un suceso no impide la de los otros. Eso es la clave que nos dice que es un principio multiplicativo. Recuerden que eso se vio en el video anterior, ¿sí? Si la ocurrencia de un subevento no impide la de los demás, entonces ocupa el multiplicativo. Si la ocurrencia de un subevento sí impide la de los demás, entonces ocupa un principio aditivo, ¿verdad? El principio aditivo. Bueno, entonces aquí dice que si yo siento a una persona en un asiento, eso no me impide sentar a las otras en los demás. Entonces, la ocurrencia de un subevento no impide los demás, entonces es un principio multiplicativo y es aplicable la tabla que acabamos de ver. Bueno, entonces, aquí sí es aplicable el principio multiplicativo. Bueno, seguimos. Llegado a este punto, se revisa la tabla de la figura 220, bueno, la tabla que vimos, de izquierda a derecha y se responden las preguntas para llegar a la fórmula apropiada. ¿El orden es importante? Sí. ¿Por qué el orden es importante? Bueno,
Ustedes verán cuando compran un boleto para entrar al cine o algo así, pues les gusta un cierto lugar, no les gusta que le asignen cualquiera, ¿no? Entonces, cuando se trata de acomodar personas en asientos, se considera que el orden es importante. ¿Sí? Habrá quien diga que no le importa, pero en general, bueno, matemáticamente hablando, se considera que cuando se van a acomodar personas en lugares, en asientos, todo eso, entonces el orden es importante. Y no nada más personas, también cosas. Cuando se van a ordenar cosas o libros en un estante, en fin, se considera que el orden es importante. Entonces ahí la respuesta es sí. Ahora, ¿se incluyen todos los elementos? No, porque no es posible sentar 5 personas en 3 lugares, ¿verdad? Bueno, de forma normal los podemos amontonar ciertamente 5 en 3 lugares, ¿verdad? Pero bueno, no, en circunstancias normales es una persona por lugar. Entonces no van a incluirse todas las 5 personas, sino solo 3. Entonces no se incluyen todos los elementos. Entonces la primera respuesta fue sí, la segunda es no se incluyen todos los elementos. ¿Se permiten repeticiones? No, porque una vez sentada una persona no se vuelve a sentar de nuevo. Es decir, ya que la senté en un lugar, no la vuelvo a tomar y ahora la siento en otro. Pues no. ¿Sí? Entonces, no se permite que una misma persona se siente en 2 lugares diferentes. O sea, no se admiten repeticiones. Entonces las respuestas fueron sí, no. Ahí está. Las respuestas fueron sí, no. Coinciden con la fila 1 de la tabla, por lo que se usará una variación donde K siempre es el menor valor, que en este caso el menor valor es 3, y N generalmente es el mayor valor, que es 5. ¿Sí? Entonces, a ver, me voy aquí al formulario, y aquí está. Entonces, las respuestas fueron sí, no. Entonces, vamos a usar una variación. Entonces, va a ser una variación, se lee como variación 3 de 5, siempre se lee del menor al mayor, variación 3 de 5. Entonces, N es el mayor y K es el menor, entonces va a ser 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. ¿Sí? 5 menos 3 es 2, entonces va a ser 5 factorial entre 2 factorial. 5 factorial es ¿cuánto? 120. Y 2 factorial es 2. Entonces me queda que va a ser 120 entre 2, es decir, 60. Entonces esto quiere decir que hay 60 maneras de sentar 5 personas en 3 lugares, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver cómo dice el texto. Entonces, aplicando la fórmula, bueno, ahí está. La variación 3 de 5 es igual a 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Esto es igual a 120 entre 2 factorial. 2 factorial es 2. 120 entre 2 es igual a 60. Hay 60 maneras distintas de sentar a 5 personas en 3 asientos. Veamos el ejemplo número 2. Dice, ordenar las cifras 2, 5, 8 y 9 tomándolas de 2 en 2. Es decir, de esos 4 números yo los voy a ir tomando de 2 en 2 y voy a hacer ordenaciones. Por ejemplo, puedo tomar el 2 y el 5 formando el 25. O el 2 y el 8 formando el 28. O el 2 y el 9 formando el 29. O el 5 y el 2 formando el 52. O el 5 y el 8 formando el 58 y así, ¿no? Tomándolas de 2 en 2. Dice, se permite la repetición, es decir, yo podría tomar el 2 y volverlo a emparejar con el 2 mismo para formar el 22. O el 55, o el 88, o el 99. Ahí el enunciado claramente me está diciendo, se permiten las repeticiones, ¿no? Entonces, ya está respondida una de las preguntas que voy a tener que contestar, ¿verdad? Sí se permiten las repeticiones. Entonces, a ver, se permiten la repetición. Es válido considerar el 22, al 55, al 88 y al 99. Con un diagrama de árbol se pueden obtener los resultados. Hágase el diagrama, inténtenlo hacer con un diagrama de árbol. Sin embargo, se utilizará el principio de conteo multiplicativo. Pero bueno, dice, ya sea aditivo o multiplicativo, lo que resulte del análisis. Bueno, va a resultar el multiplicativo, de hecho. El evento consiste en elegir pares de números de los 4 que se proporcionan. Entonces, este evento consiste en 2 sucesos o subeventos, a saber, elegir el primer número y elegir el segundo. Como la elección del primero no impide elegir el segundo, entonces se debe aplicar el principio multiplicativo y entonces la tabla es aplicable. En el momento en que yo deduzca que se aplica el principio aditivo, ya la tabla no es aplicable. ¿Sí? Bueno, en este caso vimos que sí se aplica el multiplicativo y entonces la tabla que estudiamos, pues sí se puede usar, ¿no? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Entonces dice aquí, se debe aplicar el principio multiplicativo. Correcto. Condición indispensable para poder ocupar la tabla. Muy bien. Respondiendo de izquierda a derecha. A ver, vamos a recordar las preguntas. ¿El orden es importante? Sí,
Porque si yo tomo el número 2 y el 5, no es lo mismo el 25 que el 52, ¿verdad? Son los mismos números, pero al cambiar el orden hace que los números que se forman sean diferentes. Entonces el orden sí es importante. Entonces la respuesta es sí. No es lo mismo el 25 que el 52. Muy bien. ¿Se incluyen todos los elementos? No, porque son 4 y yo nada más voy tomando de 2 en 2. Entonces no los voy tomando de 4 en 4, sino nada más de 2 en 2. Entonces no se incluyen todos los elementos. Entonces la segunda respuesta es no. La tercera, ¿se permiten repeticiones? Ya vimos que sí. El enunciado dice que sí, que sí están permitidas. Entonces la respuesta fue sí, no, sí. Entonces vamos a ver la tabla. Sí, no, sí. Aquí está. Sí, no, sí. Entonces ahí vamos a usar una variación con repetición, que se representa así, BR. Donde K es el menor número, que es 2, y N es el mayor número, que es 4. Entonces una variación con repetición de 2 a 4. La fórmula aquí está. Entonces me dice que es K, que es el menor número, elevado a la N, 2 a la 4. El resultado va a ser entonces 2 a la 4, que es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, ¿cuánto es eso? 16, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces hay 16 maneras de formar números de esos 4 tomados de 2 en 2. ¿Verdad? A ver, regresamos al texto. Entonces, aquí pues es la explicación. Si la secuencia de respuestas fue sí, no, sí, que corresponden a la segunda fila, por lo que se resolverá este ejercicio por medio de una variación con repetición con k igual a 2 y n igual a 4. Aplicando la fórmula, pues la variación con repetición de 2 a 4 es igual a 2 a la 4 es 16. Hay 16 pares de números que se pueden formar con los 4 números dados, permitiendo la repetición y que se puede corroborar con un diagrama de árbol. Traten de comprobarlo con un diagrama de árbol y verán que pues, van a dar 16 resultados. ¿Sí? Lo importante no es saber cuáles son, sino cuántos. El diagrama de árbol me da la doble información, me dice cuáles son y cuántos. Pero cuando son demasiados, pues como por ejemplo en el Progol, que eran más de casi 5 millones, ¿no? 4 millones y cacho, ¿no? 700,000, algo así era, ¿no? Que vimos en el video anterior. Pues ¿cómo podemos hacer un diagrama de árbol que tenga 4 millones o más de 4 millones de ramas? Pues no lo vamos a poder hacer. Entonces para eso es el principio. ¿Sí? Entonces, el diagrama de árbol me dice cuáles y cuántos, pero realmente lo que me interesa son cuántos. Y con esto que estamos estudiando, estoy sacando cuántos. ¿Verdad? Y en este caso son 16. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Dice, supóngase que en lugar de 4 números se tienen 4 personas. Ernesto, Fernando, Celia y Rosa. Y que se desea escoger una representación de 2 personas, de las ya mencionadas. Si se manejan las iniciales de los nombres, pues podemos usar un diagrama de árbol para hallar el espacio muestral. Acuérdense que el espacio muestral es el conjunto o el evento que considera todos los posibles resultados. ¿Verdad? Entonces el espacio muestral está formado por, esto lo podemos sacar como un diagrama de árbol. Por ejemplo, EF, EC son las iniciales de los nombres. ER, FE, FC, FR, CE, CF, CR, RE, RF y RC. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, a diferencia de los números en donde 25 es diferente de 52, la pareja Ernesto-Celia o S es la misma que Celia-Ernesto. Entonces aquí no hay diferencia, aquí el orden no es importante. En el caso de los números sí, no es lo mismo el 25 que el 52, pero en el caso de las personas, si yo elijo a Ernesto Celia, es lo mismo que elegir a Celia y Ernesto, son las mismas personas. Entonces aquí el orden no importa. En los números sí, en las personas no. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no se deben contar como diferentes. De la misma manera, aquí no caben las repeticiones, ya que no se puede considerar Ernesto. No puedo decir que Ernesto forma un grupo de 2 personas, porque dije es Ernesto, o Celia, o Rosa. Pues no, ¿eh? En el caso de los números sí es posible, puedo formar el 22, el 55, ahí sí, pero en las personas, pues no, es absurdo decir Ernesto, Celia, Rosa, no, ¿verdad? Entonces aquí hay una diferencia con respecto al anterior. Si bien aparentemente eran el mismo problema, solo que en uno eran números y en otro son personas. Pero ya vimos que con personas no es lo mismo que con los números, ¿verdad? Entonces la forma de conteo va a cambiar, ¿sí? Y la tabla nos va a decir cuál es la forma. El espacio muestral apropiado para este evento se puede determinar con ayuda de un diagrama de árbol, ¿verdad? Y entonces, que no se muestra. Y ahora sí, ya tomando en cuenta que Celia Ernesto es lo mismo que Ernesto Celia, pues entonces eliminamos esos que están repetidos aquí y ya me queda ya el
espacio muestral, ya bien, ya quitando las repeticiones Ernesto Celia y Celia Ernesto, que pues son lo mismo y no tiene caso contarla dos veces. Entonces ya me queda el espacio muestral, que de cuántas consiste, 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados, ¿verdad? Consta de 6 elementos. Si se recurre a la tabla de la figura 220, que es la que estudiamos, se procede a verificar si el principio multiplicativo es aplicable. Vamos a ver. Al elegir una persona, eso no impide elegir a la otra. Por lo tanto, el principio multiplicativo se aplica. Si primero tenemos que estar seguros que se aplica el principio multiplicativo, si no, de nada nos va a servir aplicar las fórmulas de la tabla 6 si es el aditivo, entonces vamos a estar mal. Entonces hay que averiguar, asegurarnos de que se aplica el principio multiplicativo. Entonces seguimos. Ahora se procede a responder las preguntas. ¿El orden es importante? No, porque da lo mismo elegir a Ernesto Rosa que a Rosa Ernesto. Pues sí, sí es cierto. Entonces aquí el orden no es importante. ¿Sí? No, la respuesta es no. ¿Se incluyen todos los elementos? No, porque se trata de 4 personas y solo se hará una representación de 2. ¿Sí? Entonces, segunda respuesta, no. Ya van 2. Una no, otra no. ¿Se permiten repeticiones? No, porque no se puede hacer una representación de 2 personas de la misma persona. O sea, no se puede decir que habrá una representación Francisco o Celia. Entonces, las respuestas fueron no a todas. Eso es señal de que se aplica una combinación, que es la operación que más se aplica de todas. ¿Sí? Pues bueno, ya salió. Entonces, vamos a ver, dice, la sucesión de respuestas fue no, esto corresponde a la fila 5 de la tabla. A ver, vamos a ver el formulario. La fila 5, 2, 3, 4, 5. Aquí está la fila 5. Le borramos todo lo que hicimos hace ratito. Es esta. Y entonces vamos a una combinación. Es esta. Entonces, n va a ser 4 porque son 4 personas. Y k va a ser igual a 2 porque pues, son una representación de 2 personas. La combinación se suele representar así. Una combinación 2 de 4. Y vamos a ver a qué va a ser igual. Pues se aplica la fórmula, ¿no? Esta fórmula, que sería 4 factorial entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Ahorita lo vamos a ver en el texto. Pero así se representan las combinaciones normalmente, de esta forma. Entonces, bueno, vamos a borrarla aquí, nos pasamos nuevamente al texto. La sucesión de respuestas fue no. Eso corresponde a la fila 5 de la tabla, por lo que se resolverá con una combinación con k igual a 2 y n igual a 4. Siempre k va a ser el menor número que n. Si los números son iguales, entonces pues ahí da lo mismo, k es igual a n, pero normalmente uno es menor que el otro, entonces el menor es k y el mayor es n. Entonces ahí vemos la fórmula, así se representa la combinación. Entonces 4 factorial entre 2 factorial, 4 menos 2 factorial. En muchas calculadoras científicas pueden calcular la combinación. Hay una tecla, ustedes deben fijarse. A ver, aquí la voy a poner acá arriba, así. Así. Creo que ahí dice NR, no dice K, dice R. La R es lo mismo que K en este caso, pero creo que en las calculadoras en lugar de decir K dice R. Entonces ustedes presionan el valor mayor en la calculadora, el 4. Luego esta teclita y luego aprietan el R, que en este caso es 2. Y le aprietan el igual y ya les da automáticamente la combinación. ¿Sí? Busquen en su calculadora esa teclita. ¿Sí? Entonces, para que puedan calcular las combinaciones rápidamente sin tener que hacer tanto cálculo como aquí, que en este caso es 4 factorial entre 2 factorial, 4 menos 2 factorial. ¿Sí? Entonces me queda 4 factorial, abajo me queda 2 factorial, 4 menos 2 es 2 factorial. Entonces 4 factorial es 24 y 2 factorial es 2. Entonces sería 24 entre 2 por 2. 24 entre 4 es igual a 6. O sea que hay 6 representaciones diferentes. Eso ya lo sabíamos, porque ya lo habíamos visto aquí. Aquí está. Ya lo habíamos visto aquí. Eran 6. Bueno, ya lo acabamos de comprobar, que sí efectivamente son 6, ¿verdad? Las combinaciones nos dijeron que son 6. Dice, hay 6 representaciones diferentes que se pueden conformar, como ya se había anticipado, si se usa el diagrama de árbol. Bueno, seguimos. Número 4. ¿De cuántas maneras se puede ordenar las letras de la palabra Mississippi? En inglés, ¿verdad? Porque creo que está permitido escribirla en español con una sola S y una sola P. Bueno, pero en inglés así se escribe, Mississippi. Entonces, dice, a la hora de ordenar las letras, el hacerlo con una no impide hacerla con las demás, por lo que se aplica el principio multiplicativo. ¿Sí? Entonces, a ver, se recurre a la tabla.
y se responden las respuestas. ¿El orden es importante? Sí. No es lo mismo armo que amor o mora, ¿verdad? O sea, a la hora de trabajar con palabras, pues, aunque no tengan significado sus resultados a la hora de ordenarlas, pues no es lo mismo. En el caso de la palabra amor, pues sí suele tener a la hora de ordenarla de diferente forma significado todas sus ordenaciones, casi todas, no, no todas. Pero bueno, entonces el orden sí es importante, ¿sí? No es lo mismo sí que is, ¿verdad? O no es lo mismo no que on. Bueno, entonces, o aquí pongo el ejemplo, armo, amor o mora, ¿verdad? Entonces el orden es importante en las letras, aunque las palabras resultantes no tengan significado alguno. ¿Se incluyen todos los elementos? Sí. ¿Se utilizan todas las letras para ordenarlas? Vamos a ordenar todas las letras. No vamos a dejar fuera algunas, sino todas. Entonces sí se ocupan todos los elementos. ¿Se permiten repeticiones? Sí. Hay varias letras repetidas. La S y la I se repiten 4 veces. Cada una y la P lo hace 2 veces. ¿Secuencia de respuestas? Sí, sí, sí. Vamos a revisar la tabla. Entonces revisamos la tabla. Sí, sí, sí. Aquí ya la tenemos. Es esta, ¿eh? Y vamos a usar una permutación con repetición. Y esta es la fórmula. Esta. ¿Sí? Donde n es el total de letras que conforman la palabra. N1 pues es el total de letras de una letra que se repite. N2 es el total de letras de otra que se repite. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ahora sí. Eh, Dice, secuencia de respuestas, sí, sí, sí. Revisando la tabla corresponde a la fila 4, por lo que se trata de una permutación con repetición. Con n igual a 11, total de 11 letras. Con n1 igual a 4, si n1 es el número de letras i. Con n2 igual a 4, si n2 es el número de letras s. Y con n3 igual a 2, si n3 es el número de letras p. ¿Eh? Entonces, en las permutaciones con repetición no se consideran las letras que no se repiten. Bueno, estrictamente sí se consideran. Sería 1 factorial. El número de repetición es factorial, pero como no se repiten es 1 factorial. ¿Y a qué es igual 1 factorial? Pues a 1 y multiplicar por 1 deja todo igual. Entonces, pues no se toman en cuenta realmente. ¿Sí? Entonces, en las permutaciones con repetición no se consideran las letras que no se repiten. De acuerdo a la fórmula, pues aquí está. Tenemos 11 letras en total. 4 que se repitió la I, 4 que se repitió la S y 2 que se repitió la P. Aquí está. Entonces, hacemos cuentas. 11 factoriales este numerote. 4 factoriales 24, 4 factoriales 24 y 2 factoriales 2. Y al hacer las cuentas, ustedes las pueden hacer en su calculadora, da 34.650. Obviamente no podemos hacer un diagrama de árbol porque tendría 34.650 ramas, pues imposible de dibujar, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, hay 34.650 ordenaciones diferentes de la palabra Mississippi. Se van a, bueno, este es el siguiente. Vamos con el siguiente. Ejemplo número 5. Se van a acomodar 6 personas en una fila de 6 asientos. ¿De cuántas formas puede hacerse? Después de reflexionar un poco, se sabe que al sentar una persona no impide sentar a las demás, por lo que se trata de un principio multiplicativo. Acuérdense, siempre tenemos que estar seguros de que es aplicable el principio multiplicativo. Con el apoyo de la tabla de la figura 220, o sea, de la tabla, se tiene. ¿El orden es importante? Sí. Trate el lector de ingresar a cualquier lugar que no sea, bueno, a un lugar de una fila donde no sea el último, sino que se trate de meter al principio de una fila que ya está, pues lo van a correr, ¿verdad? Los demás van a protestar, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí dice, trate el lector de ingresar a cualquier lugar que no sea el último de una fila para comprar boletos para ver un concierto y se percatará, no de muy buena manera, cómo los demás protestan y lo mandan al final. El orden es importante, una ordenación de personas. Cuando están haciendo fila o se van a sentar en algo. Cuando se van a elegir comités o representaciones, ahí ya vimos que Ernesto Celia era lo mismo que Celia Ernesto, ahí no importa. Pero cuando se sientan personas en lugares o cuando forman una fila para entrar a algún lugar, ahí sí es importante. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está. Entonces sí. ¿Se incluyen todos los elementos? Sí. Todas las personas tomarán asiento en la fila. Entonces sí se incluyen todos los elementos. ¿Se permiten repeticiones? No. Una misma persona no puede sentarse a la vez en el asiento 6 y en el asiento 2. O sea, no hay forma de que una persona repita a la hora de sentarse. Una vez que se sentó ya. ¿Sí? Entonces, la secuencia de respuestas fue sí, sí, no. Entonces vamos a ver aquí. Sí, sí, no. Aquí lo tenemos. Sí, sí, no.
Y o es una permutación o es una permutación circular. Es que sucede que las personas se pueden ordenar en línea o en círculo, alrededor de una fogata, por ejemplo, o en una mesa redonda, ¿sí? Entonces ahí sería una permutación circular. Pero como no nos dijeron que se ordenan en una fogata, en una mesa redonda, entonces vamos a suponer que no es esta y que es esta de acá arriba, ¿sí? Y la fórmula es esta de acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usarla. Vamos a usarla, dice. eh, Esto corresponde a la fila 3, en donde hay dos variantes, una permutación o una permutación circular. La permutación circular se usa cuando se ordenan las personas u objetos en un círculo, cosa que no es el caso aquí, por lo que se elige la permutación con n igual a 6, nada más me da un número, 6 personas. No hay k aquí, nada más hay un número. Y se usa la fórmula que es la permutación, que se representa como una p subíndice 6, porque son 6 personas, es igual a 6 factorial, o sea, 720, ¿verdad? Aquí, ¿no? Aquí me dice 6 factorial, de hecho es esta de acá arriba. Creo que ya hace rato mencioné la de abajo, no, pues es la circular, es esta de acá arriba. Es Pn es igual a n factorial. Sí, entonces 6 factorial es 720. Por lo tanto, ese es el número de maneras. Y seguimos. Resolver el ejercicio anterior si las 6 personas se sientan alrededor de una fogata. Ah, entonces ya es una permutación circular. Como es una permutación circular, entonces vamos a ver que es aplicable. A ver, así, es aplicable esta, ¿no? Esta es la permutación circular, o sea, n menos 1 factorial, como son 6 personas, 6 menos 1 es 5 y 5 factorial es 120, entonces hay 120 maneras de que se ordenen. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué? Sí, sí existe un por qué, los matemáticos saben por qué y deducen las fórmulas, pero nosotros no tenemos tiempo de ver por qué se deducen así las fórmulas. Y bueno, según esto es 120. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. 7. Luisa acude a una paletería a comprar un helado. Hay 5 sabores: chocolate, vainilla, nuez, coco y fresa. Ella quiere un barquillo con 2 bolas de sabores. ¿De cuántas formas puede elegir? Aquí se aplica el principio multiplicativo, ya que elegir un sabor no impide elegir el otro, ¿no? Entonces, ya está, estamos seguros de que es un principio multiplicativo. Entonces, contestando las preguntas, ¿el orden es importante? No, no importa si primero va la bola de chocolate y después la de vainilla o viceversa. Bueno, aquí hay personas que sí les importa, pero matemáticamente se considera que no es importante. ¿Se incluyen todos los elementos? No, porque no voy a tomar bolas de los 5 sabores, solamente 2, ¿verdad? Entonces no se incluyen todos los elementos. ¿Se permiten repeticiones? Sí, al cliente lo que pida. Si quiere un helado doble de nuez o de fresa o de otro sabor, nadie le va a decir que no, con tal que pague, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cuál fue la secuencia de respuestas? No, no, sí. Corresponde a la fila 6. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No, no, si la fila 6 es la última. Exacto, está no, no, sí. Y eso es una combinación con repetición. Entonces hay que usar esta fórmula que creo que es la más larga de todas, ¿sí? Donde K es el número menor, que en este caso son 2 sabores, y N es el número mayor, que son 5 sabores disponibles. Entonces sería N más K menos 1 factorial entre K factorial por N menos 1 factorial, ¿verdad? Bueno, se aplica esa fórmula. Y pues aquí se está aplicando, ¿no? 5 más 2 menos 1 es 6 factorial. Abajo es 2 factorial, 5 menos 1, 4 factorial. Me queda esto, hacemos las simplificaciones y el resultado es 15. Luisa tiene 15 maneras de elegir un helado de doble sabor. A ver, seguimos. Ejemplo número 8. Se deben acomodar 10 personas en los 10 asientos de una fila de un cine. ¿De cuántas formas se puede hacer? Lo primero que se debe definir aquí es que el evento, que consiste en sentar a la gente en la fila, está compuesto por los sucesos: sentar a la primera persona en el primer asiento. El siguiente suceso es sentar a la segunda persona, pues, en el segundo asiento, y así sucesivamente hasta llegar a la 10ª persona en el asiento 10. La ocurrencia de un suceso no impide que sucedan los demás, o sea, sentar a una persona no impide sentar a las demás. Por lo que aquí es aplicable el principio multiplicativo. La respuesta a las preguntas de la tabla 220 son: ¿el orden es importante? Sí, ya vimos que cuando acomodamos personas en una fila, o tanto para ir para las tortillas, comprar un boleto, sentarlos en una fila, pues se considera que sí es importante.
¿Se incluyen todos los elementos? Sí, se están considerando a los 10. ¿Se permiten repeticiones? No. No hay una persona que pueda ocupar a la vez el asiento 2 y el asiento 8, por ejemplo. Entonces, la secuencia de respuestas fue sí, sí, no. La fila 3 de la tabla coincide con la secuencia anterior. Sí, sí, no. Entonces, a ver, vamos a ver. La fila 3. Aquí está la fila 3, ¿verdad? Esta es la fila 3. Sí, sí, no. O es una permutación o es una permutación circular. Como no se dice que es en círculos, entonces consideramos que es una permutación normal y el resultado va a ser n factorial, donde n es el número de personas, o sea, 10. Entonces el resultado va a ser 10 factorial. ¿Sí? Por lo tanto, acá tenemos una permutación, P subíndice 10, porque son 10 personas, una permutación de 10 personas, que es igual a 10 factorial. El 10 factorial es 3.628.800 maneras. Ya sabemos que el 10 factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿No? Pero también en las calculadoras hay una tecla para calcular el factorial. Hay una teclita que dice n factorial. Entonces ustedes pongan 10 y aprietan esta teclita y automáticamente les tiene que dar este número de acá. Y así se evitan hacer el 10 por 9, por 8, por 7, sino ya la calculadora lo va a hacer. A ver, sí, seguimos. En el juego de Melate clásico, para ganar el primer lugar, es necesario elegir 6 números de entre los primeros 56 números naturales. ¿De cuántas maneras se puede dar el resultado ganador? El evento de jugar el Melate consiste en 6 sucesos. Elegir el primer número, el segundo, el tercero y así hasta el sexto número. Es decir, hay que elegir 6 números de 56 posibles. Se gana el primer lugar si los números seleccionados coinciden con los que salieron sorteados, aunque no sean el mismo orden. O sea, yo los puedo elegir en el orden que quiera, a la hora de que se hace el sorteo pueden salir en otro orden diferente, pero con que coincidan mis 6 números con los que salieron, sin importar el orden, ya gané el primer lugar y ya me hice acreedor a varios milloncitos de pesos, ¿verdad? Con solo un pago de 10 o 15 pesos, no sé en cuánto esté ahorita el pago para jugar Melate. Bueno, dice, como se trata de eventos que al ocurrir no afectan a los otros, elegir un número no impide seleccionar los otros. Se usa el principio multiplicativo. Acuérdense que aquí hay que estar seguro de que se aplica el principio multiplicativo. Se procede a responder las preguntas. ¿El orden es importante? No. Basta que los números jugados coincidan con los sorteados, aunque no sea el mismo orden en que fueron seleccionados. Sí, entonces el orden no es importante. La respuesta a la primera pregunta fue no. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Solo se incluyen 6 de los 56 en total que hay para elegir. Entonces, no. La segunda respuesta es no. ¿Se permiten repeticiones? No. El reglamento del sorteo no permite que elija yo el 7 y el 7 otra vez. O el 23 y el 23. No. Se elige un número una vez. Entonces, la respuesta fue no a las 3. Cuando la respuesta es no a las 3 es una combinación. Es la operación que más sale de todas. ¿Sí? Entonces, pues, pero aquí lo vamos a comprobar. No me crean, pero aquí está. ¿Eh? Aquí está, es una combinación. Donde K es el número menor que 6 y N en este caso es 56. Entonces, si nosotros usamos la calculadora para hallar, perdón, para hallar la combinación, que se representaría de esta forma, 6 de 56, pues nos lleva a esto. Bueno, eso sí lo hacemos sin uso del botón de combinación de la calculadora, que yo les aconsejo que sí busquen ese botón, por favor. Como aquí los factoriales son muy grandes, se puede utilizar la tecla de la calculadora. Bueno, eso ya les dije, nos lo brincamos. Y nos dice que el resultado, ¿cuánto fue? A ver. 4 millones, no, 40, bueno, no sé si esté bien este resultado, perdón, tendría que verificarlo. Hacer una combinación, pero ustedes lo pueden hacer. Una combinación 6 de 56 como está acá. 6 de 56. El 56 factorial es un número muy grandote. El 50 factorial también. Entonces, bueno, creo que aquí no lo puse bien. Me faltó un numerito, creo, porque son varios millones, por cierto. Creo que son más de 30 y tantos millones. Sí, de hecho aquí dice, ¿no? Sí, habría que hacer bien el cálculo, pero aquí lo estoy diciendo. Lo anterior quiere decir que existe una posibilidad contra casi 32 millones y medio, ¿sí? Contra 32 millones y medio, o sea, eso es lo que sale, casi 36 millones y medio, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que estoy calculando
Aquí lo que estoy calculando es poner 56, tecla de combinación, y aquí tendría que poner 6, porque aquí debe haber un 6, y apretar el igual, y ya me dan los 32 millones y cacho que deben dar, no ese número. ¿Sí? Entonces son más de 32 millones, por eso es que casi nadie gana. eh, Casi nadie gana el Melate y se tardan muchos meses a veces en que nadie gane el primer lugar. Eso no quiere decir que no haya alguien que no gane, pues hay ganadores, pero son muy poquitos, comparados con todos los millones de perdedores. Bien, seguimos. Dice, ¿de cuántas maneras puede elegirse un comité de 3 personas de un total de 8? A ver, nómbrese a las personas como A, B, C, D, F, G, H. Ahí están las 8 personas y así las vamos a nombrar. Ejemplos de un comité de 3 personas pueden ser ABC, ADH, EFH, BCD, etc. Se requiere conocer cuántos comités de 3 personas se pueden tener. Se trata de un evento que consiste en 3 sucesos, elegir a cada uno de los miembros del comité. Como elegir a una persona no impide escoger a las demás, se trata de un principio multiplicativo. ¿El orden es importante? No. Da lo mismo elegir ABC que CBA, aunque sean las mismas personas, ¿verdad? Entonces, ¿el orden no es importante? No. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Se requiere un comité de 3 personas, no de todas las 8, ¿verdad? Que hay. Entonces, no se eligen todos los elementos. ¿Se permiten repeticiones? No. Una misma persona no puede ser elegida más de una vez. Por la secuencia de respuestas se incluye que se tiene una combinación, las 3 fueron no, ¿verdad? Es una combinación con k igual a 3 y n igual a 8, y bueno, aquí se hace el cálculo y el resultado es 56. Vea que aquí se están eligiendo un comité. No estamos diciendo vamos a sentar a las personas, porque ahí sí importa el orden. Aquí no, al elegir comité, eso no importa el orden. Perdón, está un poquito enfermito. Bueno, entonces sigue el ejemplo número 11. En un estante de una tienda se acomodan 4 botellas iguales de refresco de lima limón, 6 botellas iguales de agua mineral y 3 botellas iguales de refresco de naranja. ¿De cuántas formas distintas pueden quedar colocadas? A ver, acomodar una botella no impide acomodar las demás. Se trata entonces de un principio multiplicativo. Se responden las preguntas. ¿El orden es importante? Sí. Se considera que el orden es importante al trabajar con objetos, letras y números. Incluso hasta sentar personas en filas. Pero ya cuando usamos personas para formar comités, ahí el orden ya no es importante. Ahí lo dice. Pero no lo es al trabajar con personas, al formar comités o grupos de representantes, aunque estas personas estén compitiendo por un primero y segundo, aunque si estas personas están compitiendo por un primero, segundo y tercer lugar, o por un puesto importante de presidente, secretario y tesorero, ahí sí el orden es importante. Cuando es un comité donde las 3 personas tienen la misma función, pues no es importante. Pero si hay un presidente, tesorero, vocal, ahí sí. O si está compitiendo yo en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ahí sí es importante. No es lo mismo que llegue en primer lugar en una caminata México y después llegue Estados Unidos y Francia. O primero llegue Francia, luego México, luego Estados Unidos, o primero llegue Estados Unidos, luego Francia, luego México. No es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, cuando hay lugares, sí es importante el orden. Pero cuando no hay lugares o no hay puestos importantes, sino que todos tienen la misma función, entonces no es importante. Ojo con eso. ¿No? Bueno, a eso se refiere esto. Entonces, a ver, en este caso, eh, es de acomodar botellas. ¿Se incluyen todos los elementos? Sí, voy a acomodar todas las botellas. ¿Se permiten repeticiones? Sí, de hecho hay varias botellas de lo mismo. Y, como me faltó una pregunta, ¿el orden es importante? Bueno, sí, a la hora de ordenar objetos pues, se considera que sí. Entonces, por las respuestas dadas se concluye que se trata de una permutación con repetición, cuya fórmula está en la fila 4 de la tabla, es decir, aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, aquí está. Todas las respuestas fueron sí, ¿verdad? Entonces, una permutación con repetición, ya lo hicimos con la palabra Mississippi, ¿verdad? Entonces, ahora es con las botellas. Y entonces, pues N1 a lo mejor son las botellas de lima limón. ¿Eh? De hecho, aquí está. N1, aquí lo dice. N1 son 4 botellas de lima limón. ¿Eh? Luego, a ver acá. N2 son 6 botellas de agua mineral. Y N3 son 3 botellas de refresco de sabor de naranja. Son 13 botellas en total. Se aplica la fórmula de la permutación con repetición, que ahí está y que viene en la tabla, en el formulario. Y el resultado es 60.060. Entonces hay 60.060 maneras diferentes de acomodar las botellas. Seguimos. Dice, en una competencia olímpica de 100 metros planos participan 8 atletas.
¿De cuántas formas se pueden dar los ganadores de la medalla de oro, plata y bronce? Aquí hay lugares. Y cuando hay lugares, el orden sí es importante. Entonces, se trata de un evento compuesto por tres sucesos simples. La ocurrencia de uno no impide la de los otros, por lo que se aplica el principio multiplicativo. Es decir, hay que ver quién va a quedar en primer lugar, ese sería un suceso. El segundo, quién quedó en segundo, y el tercero, quién quedó en tercero. El hecho de que ya haya quedado alguien en primer lugar no impide saber quién fue el que quedó en segundo o quién fue el que quedó en tercero. Entonces, es un principio multiplicativo. Al parecer, este es un problema parecido al problema de elegir tres personas de ocho posibles, ya que hay ocho competidores y solo tres ganadores. No obstante, hay una diferencia sutil. Si se nombra a los ocho atletas como A, B, C, D hasta el H, pudiera ser que dicha competencia terminara en primer lugar C, luego D y en tercero G, o sea, C, D, G. Es lo mismo que terminara D, G, C. No, no es lo mismo, aunque sean las tres mismas personas, ¿eh? Desde luego que no. No es lo mismo que C reciba la medalla de oro a que la reciba D, ¿verdad? Si se trata de un comité de tres integrantes sería lo mismo, pero en una competencia es diferente, ahí sí no es lo mismo, ¿eh? Entonces se responden las preguntas. ¿El orden es importante? Pues sí, sí es importante. Aquí apreté algo sin querer. ¿Se incluyen todos los elementos? No, no todos los ocho pueden ser ganadores, solo tres. ¿Se permiten repeticiones? No. Un competidor no puede ser primero y segundo a la vez, o primero y tercero, o segundo y tercero a la vez. No, entonces no se permiten las repeticiones. Revisando la secuencia de respuestas obtenidas en la tabla, se verifica que corresponde a la fila 1. ¿Sí? Es decir, aquí a la fila 1 que fue sí, no, no, es una variación. ¿Sí? Y es K es igual a 3 y N es igual a 8, porque K son 3 lugares y N es igual a 8. Recuerden, K es el menor valor y N es el valor mayor. Entonces, se ocupa una variación, que esta es su fórmula. Esta. Y, perdón, vamos a pasarnos nuevamente a la tabla. Y entonces, como es una variación, bueno, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Aquí como que ya me sale un poquito más delgadita las marcas, no sé qué hice. Por ahí creo que pulsé algo que no era, pero bueno, pues ya están dando el video, ya no le puedo echar para atrás. Entonces, aquí le borramos. Entonces hay 336 maneras en que se pueden dar los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce. Siguiente. Retomando el juego de Pro Gol, en donde es necesario pronosticar el resultado de 14 partidos con los resultados gana, local, empate o visitante. Determinar el número de maneras en que se puede dar ese juego. Ya lo hicimos. Lo hicimos cuando vimos el principio multiplicativo en el video anterior, pero ahorita vamos a hacerlo usando las fórmulas. Este ejercicio ya se había resuelto aplicando directamente el principio multiplicativo. Ahora se hará con ayuda de la figura 220, o sea, de la tabla. Se estudió que el elegir el resultado de un partido no impide elegir el de los otros, por lo que se trata de un principio multiplicativo. ¿El orden es importante? Sí. No es lo mismo pronosticar el primer partido que el segundo o el tercero, etc. Cada uno tiene sus particularidades de acuerdo a los adversarios que se enfrentan. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Cada partido consta de 2 equipos, no de todos los 14 van a estar en un solo partido. Solo hay 2 en un solo partido. ¿Eh? No juegan todos los equipos en un solo partido. ¿Se permiten repeticiones? Sí. En la casilla 1 puede ganar el local y en la 4 también puede ganar el local. Y así las otras. Puede haber empate en una casilla y empate en la otra, o pueda ganar visitante en una y visitante en otra, y visitante en otra y visitante en otra. Entonces, sí están permitidos los resultados de local, empate o visitante. ¿Sí? De acuerdo a la secuencia de preguntas, sí, no, sí, se elige la fila 2. Entonces, a ver, sí, no, sí, la fila 2, ahí está, el sí, no, sí. Aquí le pongo el sí, no, sí, ¿verdad? Ahí está. Y esta es la fórmula que vamos a ocupar. K, que es el valor menor, y N, que es el valor mayor. O sea, por cada partido hay 3 resultados y hay 14 partidos, entonces K es 3 y N es 14, entonces es 3 a la 14 y eso ya lo habíamos hecho. Y eso nos resulta que es, aquí lo tenemos, 3 a la 14 y es igual a 4.782.969. Bueno, seguimos. 13. En una panadería Rafael va a comprar 6 panes de dulce de una variedad de 10 que hay a la venta. Si se permite la repetición, puede comprar 2 conchas, 3 cuernitos y una dona. Entonces ahí ya repitió las conchas y repitió los cuernitos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas puede efectuar su compra? Elegir un pan no le impide elegir los demás. Se trata de un principio multiplicativo. ¿El orden es importante? No.
Cuando se acomodan cosas, letras o números, sí es importante, pero cuando se compran, se regalan o se venden, el orden no es importante. Da lo mismo que al comprar una torta y un refresco, den primero la torta y luego el refresco, primero el refresco y luego la torta, ¿no? Aquí en este caso da lo mismo si compra conchas y luego donas, que primero donas y luego conchas, pues es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿se incluyen todos los elementos? No, no va a comprar las 10 variedades de pan, solo 6 piezas. ¿Se permiten las repeticiones? Sí, en el enunciado se establece que están permitidas. Entonces, la secuencia de respuestas fue no, no, sí, corresponde a la figura 6 de la tabla. Perdón, fila 6 de la tabla. No, no, sí, o sea, es una combinación con repetición, ¿verdad? Ahí está. La combinación con repetición, es esta la fórmula. ¿Sí? Y entonces nos vamos al texto, ocupamos la fórmula y el resultado es 5005, ¿verdad? Después de usar la fórmula. Hay 5005 maneras de que él pueda elegir pues, sus piezas de pan. Entonces dice 14, aquí viene lo bueno. 14. De un grupo de estudiantes de una universidad se debe elegir un comité de 4 para asistir a un congreso anual de estudiantes universitarios de México. ¿De cuántas formas se puede elegir el comité? Inciso A. Inciso B. ¿De cuántas formas si 2 estudiantes son hermanos? Y si va uno, el otro también debe ir. O en caso contrario, no van los hermanos. Aquí ya me están poniendo condiciones. Bueno, vamos a resolver el inciso A. El evento de elegir un comité de 4 integrantes consiste en 4 sucesos que corresponden a la elección de cada miembro. Como la ocurrencia de un suceso no impide la de los otros, se utiliza el principio multiplicativo. Solo resta saber qué operación se efectuará. Si se nombran a los estudiantes A, B, C, D hasta la J, se tiene. ¿El orden es importante? No. Da lo mismo escoger un comité de A, B, C, D o C, B, D, A. Pues es lo mismo. No hay aquí puestos, no hay premios aquí. Cuando hay puestos, premios, entonces sí es importante. Aquí no. Entonces, aquí todos son representantes, todos tienen el mismo nivel. Entonces, no es importante. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Únicamente van a ir al Congreso 4 de 10 posibles, ¿no? Entonces, no. ¿Se permiten repeticiones? No. No puede ir a B, C, por ejemplo, ¿verdad? Ahí estaría repitiendo al estudiante A. Entonces, como la respuesta fue no a las tres preguntas, esa es una combinación. ¿Sí? Es una combinación 4 de 10, porque 4 es el menor número, eso es K y N es 10. Es una combinación 4 de 10. Cuando la respuesta a las 3 es no, 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 es la combinación que es la que más suele salir. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, ¿eh? Ahí está, la combinación. Ahí está, 4, aquí está, 4 de 10. Ahí está. Y el resultado es 210. Entonces hay 210 maneras de elegir el comité. Pero aquí viene la situación. B. En B, donde dice que entre esos 10 estudiantes, 2 son hermanos. Y si va uno, pues el otro tiene que ir acompañando al hermano. Y si no va, y si uno no va, entonces no va el otro. Entonces aquí hay eso. Entonces hay 2 casos. Entonces aquí se presenta una condición extra para elegir a los miembros. Hay 2 hermanos. ¿Van los 2 o no va ninguno de ellos? Cuando aparecen este tipo de condiciones es señal de que se deberá usar el principio multiplicativo junto con el aditivo. Hasta ahorita no hemos usado la combinación de multiplicativo con aditivo. Todos han sido multiplicativos. Pero ahora va a ser multiplicativo con aditivo. ¿Sí? Bueno, ¿se usarán combinaciones ya que ese fue el resultado de responder a las preguntas? No, no, no. Desde el inciso A, bueno, en el inciso B es lo mismo. Dice, entonces, este evento se divide en 2 casos. O no se escoge a ninguno de los hermanos para ir, porque pues si va uno, el otro tiene que ir y no puede ir uno sí y otro no. Entonces nosotros optamos por eso. Entonces a los 2 hermanos los dejamos fuera. Entonces ya no son 10 estudiantes, voy a elegir 4 de 8, ¿verdad? Entonces aquí está el resultado, 4 de 8 y el resultado de 70 para el primer caso. Para el segundo caso, sí voy a considerar que vayan los hermanos. ¿Sí? Entonces ya tengo elegidos 2. ¿Ah? Entonces ya nada más me faltan otros 2 para completar el comité de 4, pero ya serían 2 de 8, ¿verdad? Aquí están, 2 de 8. ¿Por qué 2 de 8? Porque los 2 hermanos ya se dijo que sí van a ir. Entonces ya me quedan los últimos 2 para elegir de los 8 que restan. Y esto me da 28. Ahora bien, tengo 2 resultados de los 2 casos. Tengo este resultado y este de acá. Entonces, ¿qué se hace? Cuando estamos usando casos en esta situación, vamos a ver vamos a ver si se suman o se multiplican, porque eso es lo que puede pasar. O se suman o se multiplican. Entonces, en este caso, si digo
¿No van a ir los hermanos? Digo, ¿que es posible que a la vez vayan? Pues no. Si digo, no van a ir, ya no puede ocurrir este caso. Ahora, si yo digo, esto sí van a ir los hermanos, no puedo decir no van a ir. Entonces, la ocurrencia de un caso impide la del otro. Entonces, eso es señal de que se ocupa el principio aditivo. Y entonces se van a sumar 70 más 28. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 98. ¿Sí? Y ahí está, tenemos el resultado. Entonces, a veces cuando el problema se divide en casos, hay que calcular el resultado de cada uno de los casos. Si la ocurrencia de un caso impide la de los demás, entonces suman todos los casos. Si la ocurrencia de un caso no impide la de los demás, entonces se multiplican los resultados. ¿Sí? A ver, vamos con el otro. Dice, en un examen de matemáticas, los alumnos deben contestar 6 de 10 problemas. Inciso A, ¿de cuántas maneras se puede resolver? Inciso B, ¿de cuántas si los primeros dos problemas son obligatorios? Entonces, a ver, el inciso A, para saber la operación que ayudará a resolver el inciso, se responde la pregunta de rigor. Vamos a, responder preguntas. El responder una no me impide responder las demás. Por lo tanto, es un principio multiplicativo. Eso se me olvidó ponerlo aquí. Y ahora sí, vamos a responder las preguntas. ¿El orden es importante? No. No importa en qué orden se conteste un examen. ¿Se incluyen todos los elementos? No. Solo se deben resolver 6 de 10 ejercicios. ¿Se permiten repeticiones? No. No se resolvería el mismo ejercicio 2 o más veces, ¿verdad? Pues sería perder el tiempo. ¿Sí? A no ser que me haya equivocado. Pero bueno, si ya resolví bien un ejercicio, ¿para qué lo vuelvo a resolver de nuevo? ¿Sí? No me va a valer más. ¿Sí? Entonces, no se permiten las repeticiones. Las respuestas fueron entonces no, no, no. Eso es señal de una combinación donde K es el menor número que 6 y N es igual a 10. La combinación es 6 de 10. Y bueno, aquí hay un truco. La combinación 6 de 10 también es igual. El 10 de arriba se queda igual. Pero si yo resto 10 menos 6 aquí me va a dar 4. Esa combinación es la misma, son equivalentes. ¿Sí? Es lo mismo 6 de 10 que 4 de 10. ¿Sí? Son simplificaciones que se hacen, pero si ustedes tienen la calculadora pueden usar el 6 de 10 con la tecla de la calculadora y el resultado es 210, que aquí está. ¿Sí? 210. ¿Sí? Bueno, seguimos. Inciso B. O sea, las dos primeras son obligatorias, ¿verdad? Entonces, si las dos primeras son obligatorias, entonces dice así, para resolver la segunda cuestión, se tiene que los primeros dos problemas son obligatorios, por lo que en lugar de escoger 6 de 10, ya solo es necesario seleccionar 4 de 8, que en combinaciones se tiene, se hace la combinación 4 de 8, aquí, estoy haciendo un cálculo de otra manera, como se pueden hacer las combinaciones, pero ustedes pueden usar la combinación 4 de 8, así, 4 de 8, y ya llegan al resultado, que en este caso hay 70 maneras, dice, ¿no? Este es el resultado. A ver, en un grupo siguiente ejercicio, en un grupo de 30 artículos de una línea de producción, hay 25 buenos y 5 defectuosos. ¿De cuántas muestras de 5 artículos hay 4 buenos y un defectuoso? La elección de un artículo no impide la de los otros, se trata del principio multiplicativo. El evento consta de dos sucesos, elegir los 4 artículos buenos y elegir el artículo malo para una muestra de 5 artículos con 4 buenos y uno defectuoso. Al realizar las preguntas para averiguar qué operación es la indicada para realizar el conteo, se tiene que el orden no es importante, no se incluyen todos los elementos, o sea, se requieren muestras de 5 artículos nada más, y no se permiten repeticiones porque no tiene sentido elegir un artículo para devolverlo y tener posibilidades de volverlo a seleccionar. Entonces la secuencia de respuestas fue no, 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 y entonces es una combinación, ¿verdad? Ya se dan cuenta que la combinación es el que más sale, ¿no? Entonces, ahora bien, para el primer suceso, si la muestra debe tener 4 artículos buenos, ellos se deberán obtener de los 25 buenos que hay. No puede salir un artículo bueno de los malos, ¿verdad? Entonces los 4 van a salir de 25 buenos y aquí está el resultado. Ahora, para el segundo suceso, el artículo defectuoso, el único defectuoso que debe haber, pues va a salir de los defectuosos que hay, que son 5. No puede salir un artículo defectuoso si yo lo elijo entre puros buenos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el defectuoso va a salir de los 5 posibles. Entonces, una combinación 1 de 5. Ahí está, una combinación 1 de 5. Y tengo 2 resultados. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con esos resultados? ¿Se suman o se multiplican? A ver, ¿elegir los buenos me impide elegir los malos? No. Entonces aquí no se suman, se multiplican y el resultado va a ser 25 por 5. Y entonces se ha llegado a 2 resultados, uno por cada suceso. Pero la pregunta admite solo una respuesta, por lo que queda por definir qué se hace con esos resultados para determinar solo uno. ¿Se multiplican? ¿Se suman?
La ocurrencia de un suceso, elegir 4 buenos no impide la del otro, elegir el artículo defectuoso. Y viceversa, por lo que entonces se debe aplicar el principio multiplicativo y entonces hay... eh, ¿Dónde está? Hay las 1000. Ah, perdón, yo dije 25. Creo que hace rato dije 25 por 5, algo así. No, el resultado fue 12.650 por 5, ¿va? Entonces sería 12.650 por 5, que aquí se está haciendo, y es 63.250, ¿verdad? Bueno, ya se ha alargado mucho el video, hay más, aquí lo voy a ir pasando poco a poquito, hay más ejercicios para que ustedes los vayan leyendo, hay más ejercicios. Claro, ustedes pueden pausar para tomar nota, si quieren tomen nota, escriban, ¿sí? Pero sí ya se alargó un poco el video y por lo tanto ya me voy a ir a los ejercicios que ustedes tienen que eh, resolver, que tienen respuesta, ¿no? Ustedes pueden pues estudiar con calmita, los que me faltaron, para no alargar el video, porque si ya se va a hacer muy pesado, ¿sí? Y si hay dudas, pues en mi correo, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí ya se hizo pequeñito, pero lo sigo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Ustedes lo pueden ir revisando. A ver, aquí, así. Pueden ir revisando. Pausando. Si voy muy rápido, pues seguramente sí, ¿verdad? Lo van pausando, ¿verdad? Insisto, pues las dudas en mi correo, por favor. Y aquí ahora sí ya llegamos a los ejercicios, ¿verdad? Entonces no vean la respuesta, traten de resolverlos, ¿verdad? La respuesta viene en el color azul, bueno, donde dice RESP. ¿Verdad? Ahí están los ejercicios, traten de resolverlos. Y después pues, los de la plataforma DatQuiz, que los voy a poner en cuanto se arregle mi computadora, porque con el celular es difícil mm, configurar la plataforma. Ahí están todos esos ejercicios con su respectiva respuesta, ahí están. ¿Sí? No hagan trampa, ¿verdad? Como les he dicho, ¿verdad? Y bueno, aquí viene otro tema, teorema del binomio, pero este no lo vamos a ver. Creo que hasta aquí va a llegar el curso de probabilidad. Normalmente son 16 semanas para dar un curso y ahora solamente hemos tenido 13. El semestre anterior creo también nos dieron 13 por cuestiones de la pandemia. Por eso es que ya no vamos a alcanzar a ver cálculos de probabilidades así un poco más complicadas. Solo les mencioné que son casos favorables entre casos totales, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por su paciencia. Este es el video más largo del curso. Pues hasta pronto.